Económica, resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia. Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿En Argentina o en la Suiza de Caputo? Hola Guillermo, no, en la realidad que es como las puertas Pentágono, ¿no? en esa realidad estamos tratando de sobrellevar la semana. Qué muchacho, Caputo, qué difícil, ¿no? Ya te agotan los adjetivos descalificativos. Sí, la verdad que sí. No, a mí, vos sabés que en redes está circulando, sobre todo en Twitter, un fragmento de la entrevista que ayer le concedió a Eduardo Feynman en Radio Mitre, donde habla sobre el rol de los economistas y la ciencia económica. Dice que esa es la única ciencia donde el que se equivoca siempre tiene otra oportunidad. No sé si lo pudiste ver. Sí, y él saliéndose de ahí, ¿no? Me sorprende que Feynman, con su agudeza y esa ironía que lo caracteriza para descalificar consumidores de marihuana, haya dejado pasar esa oportunidad, por lo menos para aplicarle la Gran Fernández, Aníbal, y Boston, y Botella. Sí, ¿no? No, bueno, ¿te sorprende? Irónicamente. No, te lo digo irónicamente. Porque la verdad que no sorprende ya nada de algunos periodistas de Buenos Aires, bueno, de otros lados también, ¿no? No sorprende nada a esta altura. No sorprende que, por ejemplo, no le haya preguntado por qué pasa con el consumo, ¿no? En Argentina. Lo que lo hemos reflejado a lo largo de la semana. Si te parece, arrancamos con eso, con los datos de la semana en este panorama de cierre de lo que aconteció en estos días. Sí, claro. Bueno, por primera vez en la historia le hemos reflejado el consumo de pollo. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero esto va al corazón de los argentinos, ¿no? A lo casi cultural. Por primera vez en la historia el consumo de pollo equipara el de carne, ¿no? Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario dice que el consumo de pollo está promediando los 45 kilogramos por persona, ¿no? Similar al consumo de carne, cuando el consumo de carne en la media histórica en Argentina estaba entre 75 y 100 kilogramos de consumo de este tipo de proteína animal. La libertad de elegir, diría Milei, bueno, ahora elegimos comer más sano los argentinos, ¿no? El desplome es impresionante en el consumo de carne, y esto es una medida de la situación de pobreza de los bolsillos, que se ve reflejada en la pobreza de los hogares. Un dato preocupante, no es que los argentinos hayan decidido comer más sano, sino que los argentinos les está costando llevar el alimento a la mesa. Esta situación se va a ver hoy reflejada, Guillermo, con los datos que va a brindar el INDEC de la canasta básica, que cada vez se acerca más al $1.000.000, la que mide INDEC, porque si tenemos en cuenta otras canastas básicas como la del ISEPSI o, por ejemplo, la de los almaceneros de Córdoba, hace rato que ya está por encima del $1.000.000, y esto obviamente que se ve reflejado en los números de la pobreza, que va de la mano de lo que está ocurriendo con el empleo y las pequeñas empresas. Otro dato de la semana fue que en esta era Milei ya cerraron más de 10.000 pymes, ¿no? Un dato fuerte de destrucción del empleo. Las pequeñas y medianas empresas son para la economía argentina algo fundamental, ¿no? Son las generadoras de empleo, las generadoras de la cohesión social, ¿no? Muy preocupante el dato de cierre de empresas pequeñas en la Argentina. Otro dato que vamos a conocer, que en realidad todavía no lo sabemos, pero que se conocerá hoy,
es el de la inflación, que de la mano de la canasta básica, que recordemos, esto impacta en la canasta básica, la inflación de junio la conoceremos hoy por la tarde cuando publique los datos el INDEC. ¿Qué espera el mercado? Entre 4 y 5%, es decir, un pequeño rebote respecto a la inflación de mayo. Y Milei festeja este 4 y 5% porque va a estar por debajo, dijo, en una semana también muy mediática que tuvo el presidente, del 6% que pronosticaban los econochantas. Bueno, no hay ningún economista que haya dicho que la inflación de junio va a estar en torno al 6%. Pues yo por lo menos no tengo registro de alguno que lo haya dicho. La mayoría coincide en este número, entre 4 y 5%, ¿no? Pero Milei, como evitó una hiperinflación de 17.000, lo festeja. Hay que decir con claridad, el 4 y 5, o entre el 4 y el 5% de la inflación que vamos a tener es ese piso duro de romper de la inflación. Y es similar, Guille, a los valores que tenía Guzmán todos los meses, ¿no? ¿Te acordás, Guzmán, el ministro de Economía de Alberto Fernández? Bueno, ese Guzmán tenía una inflación de entre el 4 y el 5%, pero con una diferencia importante, con la economía creciendo. Bueno, eso no está sucediendo justamente ahora, en momentos en que cierran las empresas, se desploma el consumo, cae la inversión privada y estamos en una depresión de la madre. Pero Caputo y Milei festejan porque evitaron la hiperinflación. Ya hay algunos economistas, los pongo con pinzas, porque mirá a quién te voy a citar. A Diego Giacomini, ¿lo tenés? Sí, claro, el ex amigo. El ex amigo, bueno, que primero saltaba la fama porque es uno de los que hace como 10 años que pronostica hiperinflación. Lo hacía junto con Milei cuando criticaban a los gobiernos del kirchnerismo. Bueno, ¿qué dijo Giacomini? Que vamos no a un crecimiento en B corta, ni a un crecimiento en L, que vamos a una inflación en U. ¿Qué es una inflación en U? Una inflación que toca piso y que después entra a subir. Bueno, ese es el pronóstico de Giacomini, un también confeso libertario. Bueno, se desplomará como un piano en la inflación, como dice Milei, cuando suben las tarifas de gas, luz, nafta y hasta el pan, ¿no? Y el dólar blue, que ya acumula una devaluación en los últimos meses del 60% el peso, el dólar blue ayer cerró en la City porteña a 1.465 pesos para la venta. Pero bueno, hay que festejar que algunas acciones no tuvieron el desplome de toda la semana. Y Milei, ante todo esto, ¿qué hace Milei? ¿Qué dice? Bueno, ve conspiradores en todos lados, ¿no? Y ahora el conspirador, ¿quién es? Un banco en particular, que también lo reflejamos a lo largo de la semana, es el Banco Macro. ¿Qué hizo el Banco Macro? Ejerció un put por 2 billones de pesos, un put es el seguro de cambio que el gobierno le otorgó, lo ejerció por 2 billones de pesos, se hizo de pesos, y eso, por supuesto, que generó muchísima preocupación en el mercado financiero, porque un banco, el más importante de capitales nacionales, no estaba confiando en los títulos de deuda del Tesoro Nacional en momentos que el gobierno está migrando todos los pases del Banco Central a títulos de deuda del Tesoro para limpiar el balance del Banco Central. Milei, que dijo que es un banco golpista. ¿Por qué? Porque pertenece a la familia Brito, que es una familia que es muy amiga de Massa y compañía. Bueno, con esa idea de los conspiradores en el mercado, al estilo chavista y kirchnerista, hay que decirlo, y eso lo digo irónicamente, porque si el mercado no es tan sabio como dice Milei, el Banco Macro hizo lo que en todo caso le dictaba la racionalidad económica, que es salirse de los títulos de deuda del Estado sin avisar. Bueno, no, ahora parece ser que ejercer un derecho como es un put, que te da el mercado y que te dio el gobierno, es ser conspirador contra el gobierno, ¿no? Las contradicciones de el Milei. Quiero compartir con vos y con la audiencia un audio de Milei, que esta semana, bueno, ahora que está viajando, está yendo nuevamente a los Estados Unidos, no sabemos bien hacer qué cosa con la plata nuestra, pero vamos a escuchar un audio de un discurso que dio hace un par de días en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un aniversario de la Bolsa. Lo compartimos.
fijar la política monetaria mirando los salarios. Y si ustedes lo miran los salarios, ustedes podrían ahí construir un bicho monstruoso donde los precios son un markup sobre los costos, siendo el costo el salario, y ahí hasta más pueden derivar el modelo de puja distributiva. Ahora, lo otro que hay que decir es que el modelo de puja distributiva es, digamos, si todo lo que dije antes los economistas es de brutos, bueno, esto es muchísimo más bruto. Es decir, hablar de la puja distributiva es casi como la exaltación suprema de ser un bruto. Porque decir que el precio es un markup sobre los costos implica que no se enteraron que apareció un hombre en 1871 llamado Menger y creó la teoría subjetiva del valor. Es decir, ustedes estarían ahí determinando los precios por los costos. Es decir, al menos Guillermo Moreno cuando lo dice, por lo menos lo dice en la cara. No tiene pretensión de mostrarse como un iluminado. Lo complicado es gente que se puede hacer, digamos, o sea, de denominar razonable como economista en términos de teoría de valor y después utiliza, digamos, los costos para determinar los precios. Eso es bastante más complicado. A mí no me preocupa tanto que se le agarre con Moreno, porque la verdad que agarrársela con Moreno es bastante fácil. Es lo que tuvo repercusión en los medios de comunicación de este fragmento del discurso de Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A mí me preocupa que sea eso lo que tiene Milei en la cabeza al momento de hacer política económica, ¿no? Esta teoría de que el valor de las cosas está determinado subjetivamente en el mercado a partir de la escasez. ¿No? Y yo me pregunto si hay algún comerciante, algún industrial que nos esté escuchando, ¿no hacen números de los costos al momento de determinar los precios? ¿No? Esta teoría del valor subjetivo, que es la teoría neoclásica, es una teoría, bueno, que está en los libros que estudiamos los economistas. Lo que pasa es que Milei está en los libros y no está en la realidad. Yo veía las caras de los presentes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cuando Milei teorizaba sobre esto y la verdad que eran desconcertantes las caras. Esta teoría del valor subjetivo de las cosas, bueno, es una teoría que viene a refutar la teoría del valor trabajo de los clásicos, ¿no? De que el valor de las cosas la determina la oferta. Bueno, si Milei tiene esto en la cabeza, la verdad que es bastante preocupante porque está muy alejado de la realidad, ¿no? Porque ¿qué nos dice el Milei? Que el mercado es perfecto y que en las empresas, si la demanda no convalida los precios que determinan a partir de sus costos, las empresas competitivamente van a bajar los costos de producción para acomodarse a la demanda. Bueno, un poco de eso es lo que estamos viendo con esta estrategia para bajar la inflación mediante una recesión. Bueno, ¿cuál es el límite? El límite es que las empresas no puedan bajar los costos y que las empresas terminen se fundiendo, como es lo que está ocurriendo con las 10.000 pymes que cerraron. A mí esto me preocupa bastante y lo traigo este audio a riesgo de que no se entienda. No sé si fui claro. No, sí, es muy claro, pero además es pura teoría. Yo la verdad que cuando empieza Milei a hablar no lo entiendo. No lo entiendo, obviamente tengo falta de fundamento económico, pero yo no sé si es comprensible su discurso o está tan encriptado para que justamente no descubramos de qué habla. Sí, yo creo que marca el dogmatismo de Milei, que es un poco el dogmatismo del coloso también, ¿no? Del coloso de Sturzenegger. Ya conocemos cómo nos fue con el dogmatismo de Sturzenegger. Bueno, ahora, el dogmatismo de Sturzenegger hay que sumarle el dogmatismo teórico, ¿no? El fanatismo teórico de Milei, pero él, bueno, está por encima de todos los economistas, por encima de los industriales, por encima de los comerciantes, que él es el futuro ganador del Nobel de Economía, ¿no? El resto somos todos liliputienses, ¿no? El comerciante que nos está escuchando y ve que le suben el gas e intenta trasladar ese precio, ese valor a el costo de ponerlo en el costo de producción y trasladarlo a precio, bueno, no sabe nada
de economía. El que sabe es él y él es el que conduce. Pero en el fondo, ¿qué nos está diciendo Milei con todo esto? Primero, que no hay puja distributiva. Es decir, fíjate que él dice que no importa el valor del salario, ¿no? No tiene nada que ver con los precios el valor del salario. Ahora, el valor del salario, preguntémosle a los que nos están escuchando si no importa a cuánto está el salario. Lo que pasa es que Milei, con esta teoría neoclásica de la formación del valor de las cosas, lo que está haciendo es ocultando la disputa distributiva histórica entre capital y trabajo. Es decir, esto se acomoda solo, y se acomoda mediante la competencia. Bueno, nada de eso va a pasar. Y en el fondo también lo que nos está diciendo es que no importa el valor del dólar. No hay que prestarle atención al valor del dólar, porque acá es donde tiene la sangre en el ojo Milei, ¿no? Porque está viendo lo que el mercado le está diciendo, y el mercado no está siendo amigable con Milei. El mercado financiero me refiero. Bueno, si no miren el valor del dólar, porque el dólar es un precio más, el valor del dólar, ¿no? Desconociendo la naturaleza bimonetaria de la economía argentina. Y te traigo a colación lo que sucedió esta semana con el ERCEP en Córdoba, que fue y le pidió a las empresas que en una planilla de Excel, bueno, el rudimentarismo del ERCEP da para otro tema, que informen los costos de su operación y de los viajes para ver a cuánto tienen que determinar las tarifas. Es decir, el mundo no funciona como Milei, y el mundo en Argentina está mirando el valor del dólar. Bueno, voy a compartir con ustedes otros dos audios de lo que ocurrió en la semana. El teórico y el iconoso Sturzenegger nos dicen que, bueno, el dólar no le importa, pero aparece el gigante Caputo, que es el ministro de Economía, ¿no? Que está haciendo, ¿qué cosa? Está parado arriba del dólar, ¿no? Ya vimos las contradicciones, y que esta semana sirvió para graficar eso, ¿no? La venimos viendo, pero esta semana fue muy elocuente las contradicciones que tiene el gobierno. Bueno, voy a compartir con ustedes un primer fragmento de la entrevista radial, la primera que da Caputo para los medios en Argentina, radial me refiero, a que la dio a Radio Mitre al programa de Eduardo Feynman. Vamos con este audio. Al vos tener ya controlada la emisión monetaria, ¿sí? Todo el superávit primario que nosotros tenemos es absorción de pesos. Eso la gente no lo sabe, pero todos los meses, ¿no? Nosotros retiramos del mercado casi 1,5 billones. O sea, hay una aspiradora de pesos. Claro, pero por las buenas. Provocada por las buenas. O sea, por las buenas, que es porque tenemos superávit primario. Entonces, cada vez, o sea, en la famosa competencia de monedas que habla el presidente, la moneda fuerte, porque va a ser el bien escaso, y el bien escaso es el que vale más, va a ser el peso. Y esto es irrefutable, va a pasar porque eso es parte del programa. Yo te lo digo. Ahora, el peso, el propio presidente, sentado aquí, donde estaba, donde está usted ahora, dijo que el peso es un excremento. Sí. Que no ahorremos en pesos. ¿No es cierto? Sí. Excremento. Por culpa de Willy. No me hagas acordar. Por culpa de Willy, una pregunta de Willy. No son excluyentes. O sea, en el sentido de lo que nosotros estamos haciendo en la primera etapa, que es lo de la competencia de monedas, lo que va a pasar con el peso es que se va a fortalecer por un tema de escasez. Bueno, vamos a ver, va a haber menos pesos aún. Claro, menos pesos aún, es decir, el ajuste fiscal y monetario va a ser aún mayor. Y claro, eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Para qué? Primero, para seguir sosteniendo el superávit fiscal, que es prácticamente la obsesión del gobierno, pero a su vez también para pagar los 20 billones de pases que ahora son deuda del Tesoro. Con los bancos migraron, ¿no? Los obligaron, bueno, amigablemente se deben haber sentado, salvo con el Banco Macro, a que migren la deuda cuasi fiscal del Central al Tesoro. Lo que es más ajuste. Entonces la pregunta es para hacernos es, ¿cómo soportamos esto a futuro? Si cómo el Estado argentino va a generar mayor ajuste, y cómo lo va a hacer para pagar estos vencimientos de deuda, que es a un año, de 20 billones de pesos, y a la vez también bajando impuestos, porque dijo Caputo en esta entrevista que en septiembre se termina
el impuesto país, ¿no? Un plan tan básico es este, que, mira, para entender lo básico que es, tengo un segundo audio de Caputo en esta entrevista. Otro tipo de cambio de la convertibilidad, el famoso 1 a 1 a precios de hoy, 580. Ese era el tipo de cambio con el que convivió Argentina por casi una década. ¿Sabes cuánto es el tipo de cambio promedio histórico en época de crisis? El de ahora, 1370. O sea que este tipo de cambio, en realidad, en términos históricos, es el de promedio de crisis. O sea, ¿usted cree que cuando termine la crisis, ese dólar va a terminar bajando? Pero claro, pues es por lo que te decía antes, por el programa que estamos haciendo, el peso se va a fortalecer, Argentina se va a poner inevitablemente más cara en dólares. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que va a ser más difícil exportar o producir en Argentina? No. Porque nosotros lo que buscamos y lo que vamos a hacer es ganar competitividad bajando impuestos. O sea, nosotros venimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos. Entonces, esos son los dos objetivos centrales. Es el objetivo central, sí, porque digamos, bajar la inflación es proteger al que menos tiene, es así, o sea, que se entienda esto porque es clave. Bueno, Es clave, sí. Dale, Guille, te escucho. No, que además están los antecedentes de Caputo, ¿no? Uno podría decir, bueno, es un recién conocido, pero ya sabemos lo que hizo y por lo que se tuvo que ir, ¿no? Es un problema muy grave en el que estamos, Javier. Cerremos porque se nos agotó el tiempo. Cerramos. Bueno, nos dice que va a tener superávit fiscal bajando impuestos, ¿no? Y nos está diciendo que la estrategia del gobierno es apreciar el tipo de cambio, es decir, el dólar barato. No, a ver, dólar barato, ¿a qué te hace acordar? A mí me hace acordar de la tablita, porque encima te dice que va a variar al 2% mensual, o me hace acordar a la convertibilidad de Caballo, ¿no? Pero con la diferencia de que va a haber superávit fiscal y que las empresas van a ganar competitividad a partir de la baja de impuestos. Si va a haber superávit fiscal bajando impuestos en Argentina, cuando la mitad del gasto público son pagos, jubilaciones y pensiones. Que me explique cómo va a ser. Ahora, yo siguiendo el razonamiento de Milei, el teórico, y del coloso Sturzenegger, le preguntaría yo al gigante Caputo, ¿qué pasa cuando un bien es escaso, como es el caso del dólar? ¿No? ¿Qué nos dice la teoría económica de la ley de la demanda? ¿Qué va a pasar cuando un bien se vuelve escaso? Y no es el caso del peso, justamente. Va a subir. Mira, hay un libro, ya para cerrar, hay un libro que leí el último mes, que es nuevito, se publicó en junio, que es del economista Juan Carlos de Pablo. Es el último libro que publicó Juan Carlos de Pablo. Se llama La cocina de la política económica argentina. Y de Pablo en este libro dice, es un librito muy fácil de leer, muy entretenido, dice que no se puede hacer política económica desconociendo la historia de Argentina, ¿no? De Pablo, que se junta frecuentemente con Milei, es uno de los asiduos visitantes a la Quinta de Olivos a escuchar música clásica con el presidente. Ojalá hable un poco de historia económica con el presidente o con Caputo, ¿no? Porque lo que le faltó esta semana a Caputo y a Milei es la frase de Lorenzo Sibón, el ministro de Economía del año 1981 del último gobierno militar, que dijo alguna vez que el que apuesta al dólar pierde, y a los pocos días devaluó 30% el peso. Buen fin de semana, Javier, abrazo. Un abrazo.